Con respecto a los desafíos que presenta el sistema educativo en este momento para la educación de los normalistas son muchísimos, porque pues hay diferentes investigaciones que se han realizado en donde lo que se ve es que desde los resultados nacionales e internacionales, pues que nuestro nivel educativo en general ha bajado los últimos años. Y entonces, en muchos casos, los normalistas son producto incluso del sistema educativo que tiene ya ciertas deficiencias, y muchas veces cuando ellos llegan a estudiar la normal no tienen la preparación adecuada desde las bases, muchas veces desde la primaria, la secundaria. Entonces, y ellos, como van a ser educadores, tienen que subsanar todas las deficiencias que traen desde antes. El desempeño docente sigue siendo fundamental, pero de hecho tenemos también investigación sobre análisis curricular, así muy puntual en el área de matemáticas, y hemos visto justamente el papel del docente dentro de esto, y realmente no se ha modificado desde 1993 a la fecha. Entonces, lo único es que también al docente cada vez se le han dado menos elementos para poderse desempeñar. Por ejemplo, ahorita para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, lo que hay son el libro de desafíos matemáticos nada más. O sea, el de primero y segundo, los libros ya salieron, los libros de texto, pero los desafíos matemáticos no están pensados de forma estructurada para llevar a los estudiantes al aprendizaje de las matemáticas. Entonces, son como varios problemas que están presentados, pero que no tienen ni el apoyo para el docente ni el apoyo para el alumno. Entonces, pues esto es un gran reto para el docente, pero también es un problema porque muchas veces no se logra que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender de matemáticas. Lo que tendría que haber sería, primero, como dije antes, la preparación de matemáticas básicas de los docentes. De hecho, tuve la oportunidad de hacer una investigación también sobre el desempeño docentes de maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato. Y en general, pues el promedio en matemáticas es como de 5. Y los reactivos eran todos de cuestiones que tenían que saber del nivel en el que están impartiendo. Entonces, digamos que el asunto es serio, porque lo primero que tienen que aprender son matemáticas. Pues con respecto a la utilidad de las matemáticas, yo creo que es importante enfatizarla, pero no basar la educación sobre eso, porque resulta que las matemáticas en sí tienen también un propósito, que es el desarrollo del pensamiento lógico. Y entonces no todo va a ser aplicación. En el momento que se quiere aplicar todo, entonces se pierde el sentido de varias cosas. Voy a poner un ejemplo con respecto a lo más sencillo, ¿no? O sea, cuando lo primero que aprendemos de matemáticas y lo primero que se creó de matemáticas fueron los números naturales. Y fueron justamente por la necesidad que se tenía de contar. Así fue que surgieron. Y entonces prácticamente todas las civilizaciones tienen alguna forma de nombrar a los números, pero lo importante de los números es que hay un concepto asociado. Y ese concepto está definido justamente con respecto a que se pueden hacer relaciones de conjuntos uno a uno, y entonces se puede definir a partir de eso lo que es un número. Es como ponerse de acuerdo de tengo 3 manzanas y tengo 3 personas, pues entonces la manera de hacer esa asociación
y que no sobre ni falte nada, es lo que me dice que hay cierto número y que entonces esa asociación me va a dar un cierto valor que en cada idioma se dirá diferente y se representará con grafías diferentes. Ahí hay cierta aplicación, sin embargo, también es muy importante lo que pasa conceptualmente para que los niños lleguen a la parte del número. O sea, un niño puede hablar del 3 sin saber qué es el número 3. Cuando entiende que ese 3 significa hacer esa asociación justamente con el mismo número para diferentes conjuntos, en ese momento se apropió del concepto. Y así, como este concepto básico, todas las matemáticas son igual. Tienen conceptos sobre los cuales están fundamentados y sobre de ellos se va construyendo lo demás. Entonces, hay una parte que sí tiene que ver con el desarrollo lógico que necesitamos y después se puede aplicar. Pero primero es importante construir como toda esta parte del desarrollo lógico. Analizando el plan de estudios de matemáticas, sobre todo en educación básica, hay una cuestión que es importante y que es como lo secuencial que tendría que ser y que además se necesita construir de forma sólida el concepto y después aplicarlo y después irlo utilizando de diferentes formas. Entonces, en el caso del Plan de Estudios de México, como aprendizajes esperados, por ejemplo, está bien diseñado y están los tiempos bien marcados. Ha habido modificaciones en los distintos planes de estudios desde 1993 para acá, pero básicamente está lo mismo, o sea, a lo mejor con una distribución ligeramente distinta, con ciertas formas de aterrizarlo en el salón de clases distintas o con diferentes materiales, pero lo importante, y ahí sí voy a hacer énfasis en la parte de los materiales, es que no siempre los materiales están diseñados acorde con el plan de estudios, cubriéndolo en su totalidad y sobre todo en su profundidad, porque conceptualmente hay muchos huecos. El ejemplo que ponía hace rato de los retos matemáticos, hicimos un análisis en mi cuerpo académico donde estuvimos trabajando el tema de números racionales. Y entonces descubrimos que para tercer año de primaria, que es el primer año donde se empieza a trabajar esto, a los niños lo primero que se les presenta es una actividad donde ni siquiera se les ha explicado cómo se representa una fracción, qué significa, y ya se les pide que ellos utilicen el vocabulario, que lo puedan representar, y entonces ahí hay muchos huecos y conceptualmente el niño, pues a lo mejor puede hacer la actividad guiada por el maestro, pero no va a apropiarse del concepto. Y además, la cantidad de temas sobre esto que se trabaja son muy pocos y están todos aislados. Entonces, en la intención de integración del plan de estudios, o sea, de que todos los temas están relacionados con todos, lo cual es bueno, ha faltado la secuencia y la reafirmación de conceptos. Y eso es una deficiencia, sobre todo de los materiales, que es la manera como el currículum se lleva a cabo, se aterriza en el aula. Entonces, las herramientas que puede utilizar un docente para estar preparado, para pues llevar mejor lo que sería el plan de estudios al aula, podría ser justamente desde información que puede encontrar en internet, en libros. Hay muchos canales especializados, hay varios canales de Latinoamérica o de España donde trabajan educación básica. Hay varias ligas a donde se pueden
trabajar conceptos de ciertos temas. Pero yo creo que también algo que es muy importante es tratar de socializar, porque también cuando el docente trata de aprender de forma aislada, puede ser difícil para él. Entonces, si dentro de las mismas escuelas empiezan a crear como grupos de aprendizaje, o que también de pronto hay cursos en línea que se ofrecen, por ejemplo, de parte de la misma Secretaría de Educación o de forma gratuita en algún otro lado. Esas serían como también formas en donde el docente puede comenzar a introducirse en las matemáticas de una manera distinta, y la experiencia de vivir las matemáticas bajo el aprendizaje de una forma distinta, eso es lo que le va a dar también las herramientas para hacer que sus alumnos puedan aprender y también no tengan miedo y puedan disfrutarlas incluso, que es lo más importante. Yo creo que las matemáticas se tienen que disfrutar. Claro, yo creo que la relación entre las matemáticas en el aula y las matemáticas en la familia son muy, muy importantes. Una cuestión que, por ejemplo, se ha observado es que cuando en la familia se estimula el aprendizaje de las matemáticas o del área que sea, también los niños lo llevan al aula y lo empiezan a socializar con sus compañeros. Y eso puede ser importante. Ahora, ahí también hay que tener cuidado en qué significa aprender, porque muchas veces, por ejemplo, con respecto a los números naturales, a veces los papás creen que con que el niño pueda recitar los números, ya lo sabe, y no es así. Hace un rato mencionaba que se necesita que asocie la parte del concepto y, por ejemplo, que ya los pueda utilizar para contar. En el momento que de forma espontánea puede utilizarlos para contar sin repetir números, sin saltarse números, entonces quiere decir que ya construyó el concepto. Y eso es parte también de lo que tendría que estarse reforzando desde la escuela y la casa. Y así, digo, como este ejemplo de los números, pues puede usarse para muchas otras cosas, ¿no? De hecho, algo que también se vio en varias investigaciones es que los niños, por ejemplo, que si van a la tienda y se les pide que hagan alguna operación simple, esto también les favorece mucho el aprendizaje, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es muy importante estarlas reforzando y estarlas trabajando desde la escuela y desde la casa, y en la manera que se complementen, pues realmente se va a lograr un mejor aprendizaje de las matemáticas.